Rodrigo, Max, y en general al equipo de parametría y a Open Society por conectarnos. Para mí es un gusto estar aquí. Les voy a compartir la presentación. Ténganme un poco de paciencia. Listo. Y entonces les voy a hablar justamente de este proyecto que tenemos, que le pusimos bien puestos. Es una propuesta de intervención con escolares, como decía Daniela, ¿no? Aquí en México la educación es educación media superior, se llama preparatoria, son los últimos 3 años antes de salir a la universidad, ¿no? Bueno, entonces les voy a ir contando cómo fuimos construyendo esta propuesta, ¿no? Entonces, bueno, quizá lo primero es decir que surge pues de la necesidad por parte de la misma escuela. Es una escuela que está ubicada como en un contexto urbano marginal y tiene como muchas situaciones de venta y uso de drogas alrededor. No traje ni una foto a la escuela. Y entonces como que nos entusiasmó la idea de diseñar el protocolo y sobre todo de pensar esto de qué significa la educación en drogas en menores de edad, ¿no? Casi todos son menores de edad, son chicos y chicas de 12 a 18, 19 años, ¿no? Y entonces planteamos un trabajo en las siguientes fases, ¿no? Que empezamos como con revisión de la literatura, ¿no? Para ver qué se había escrito sobre intervenciones en escuelas sobre drogas y hacer un diagnóstico como de qué pasa con la situación en la escuela, ¿no? Un diagnóstico vale la pena decir cualitativo, ¿no? Que sirviera además para que nosotras, somos un equipo de 3 personas, si no lo dije, yo soy Angélica y soy quien coordina el equipo, pero trabajo con dos personas más, Nancy, que es psicóloga, y Rebeca, que es politóloga y expertas en esto de reducción de daños, ¿no? Y entonces nos interesaba en el diagnóstico no solamente conocer como que lo que pensaba la comunidad educativa, ¿no? Los profesores, los administrativos, los chicos sobre las sustancias, sino también aproximarnos a los chicos para establecer rapport, ¿no? Y que entonces pudiéramos establecer conversaciones, digamos, más honestas en torno a las sustancias, ¿no? Pues, con esta información diseñamos un protocolo, levantamos una encuesta de pretest y empezamos la intervención que se vio interrumpida por la pandemia, ¿no? Entonces les voy a ir contando como los resultados de cada una de las fases que tuvimos, ¿no? Entonces lo primero es el diagnóstico y entonces veíamos como, bueno, cuáles intervenciones se habían desarrollado en esta escuela. Entonces lo primero lo que se había hecho como tradicionalmente era esto de como, aquí le dicen pláticas sobre drogas, ¿no? Charlas sobre drogas. Que ofrecen bien grupos de alcohólicos anónimos o narcóticos anónimos o que ofrece un centro público de atención que se llaman los Centros de Atención Primaria en Adicciones, o CAPAS. Entonces los CAPAS van a las escuelas y hacen tamizajes, ¿no? Aplican encuestas para identificar comportamientos de riesgo o consumo, y si detectan a un chico o una chica con esas características, digamos, se remite como atención psicológica que es por fuera de la escuela. Y el otro elemento es el internamiento, ¿no? Entonces, cuando encontraban un estudiante o un estudiante que estuviera usando sustancias, como que lo que pasaba era que inmediatamente lo llevaban a que se llaman nexos, ¿no? Porque como no hay servicios públicos de atención suficientes, entonces son como organizaciones no gubernamentales quienes lo manejan, muchas cristianas, ¿no? Bueno, y este era como el enfoque más desde la perspectiva médica, si quieren. Y por supuesto también teníamos el enfoque más punitivo y es un programa que se llama Mochila Segura. Es un operativo que empezó en 2004 en la Ciudad de México. Un estudiante mató accidentalmente a otra compañera porque llevaba una pistola en su mochila, ¿no? En su maleta. Y entonces el programa fue muy polémico, hasta este año se cerró, digamos, y en todo el tiempo de operación hubo muchísimas quejas, digamos, sobre este enfoque punitivista, ¿no? Porque no se logró ni reducir el número de la prevalencia de uso de droga en la escuela, ni la violencia. De hecho, no sé si se enteraron, el año pasado hubo un tiroteo importante en una escuela en el norte del país. Bueno, y sin embargo,
sí generaba esa tensión, digamos, en la comunidad, porque era la policía quien venía y revisaba la mochila de los niños, ¿no? Entonces, solo, digamos, estaban como esas dos perspectivas de intervención. Y de parte del diagnóstico, nosotros identificamos, por un lado, por supuesto que había como un auténtico interés y preocupación por las y los estudiantes del plantel, ¿no? Ellos estaban como comprometidos, pero enfrentaban mucho desconocimiento frente a las sustancias, ¿no? Entonces no sabían, por ejemplo, cuál es la diferencia entre marihuana y cocaína, ¿no? Cuáles son los efectos de una y otra. También para todos, el descubrir que un estudiante estuviera usando era ya sinónimo de que tenía un problema de dependencia. Entonces no había esta diferenciación entre en qué momento de la trayectoria de consumo está él o la chica, ¿no? Y primaba, pues precisamente por este desconocimiento, como un estigma hacia los estudiantes de los que se sospechaba o se tenía algún indicio de que estaban usando sustancias ilegales. Pero por otro lado, como una normalización del consumo de alcohol y tabaco, ¿no? Por ejemplo, los profes bromeaban mucho con el alcohol, ¿no? Con los chicos más grandes, los que ya van a salir a la universidad, a veces había como actividades y a veces había alcohol y era como normal, ¿no? O sea, no había ninguna estereotipización, se dirá, ¿no? Como de estos consumos en particular y ninguna pregunta, ¿no? Porque igual son menores de edad, igual, ¿no? Son estudiantes. Bueno, y por otro lado encontramos este aspecto, pues, de la dimensión emocional y era como el miedo, ¿no? Ante una situación, ante encontrar una situación de consumo, como que los profes se sentían como paralizados, ¿no? Precisamente por el desconocimiento. Y había como una necesidad, sentíamos en el equipo, como de resolver el problema rápidamente, ¿no? Pero si se dan cuenta, en estas perspectivas, tanto la cognitiva como una más clínica, y en esta percepción de los profes, como que la situación del uso o el consumo, si quieren, está puesta en el individuo, ¿no? Y no hay una reflexión por la comunidad académica, ¿no? Y cómo como comunidad académica podemos abordar el tema, ¿no? Sino que es más como de responder inmediatamente, atacar la emergencia y que eso nos calme, ¿no? Y bueno, y todo esto, digamos, atravesado por el asunto de no saber qué hacer, no saber a dónde referir a los chicos, no saber qué decirles, no saber qué está pasando, y con muy pocas herramientas como de abrir esa caja de Pandora, ¿no? Así como, no, yo lo mando a la psicóloga, es mejor mandarlo al centro, ¿no? A pesar, digamos, insisto, como de este interés auténtico en los chicos, ¿no? Y por el lado de las y los estudiantes, entonces encontrábamos como, esto para ustedes que son profes y psicólogos, seguro es muy obvio, pero los niveles de madurez, digamos, que nos hacían reflexionar sobre cuáles serían los contenidos y si tendríamos que hacer contenidos universales o contenidos más bien en prevención. Hablamos de prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada, ¿no? Entonces, si utilizar esos mismos conceptos de acuerdo con el nivel de maduración, digamos, de los y las chicas, ¿no? Entonces, están los ciclos aquí son como es por semestre, entonces son primero y segundo semestre de preparatoria y quinto y sexto semestre, que son los que ya van a salir a la universidad, ¿no? Entonces, en los primeros, digamos, acaban de pasar el bachillerato, tienen entre 12 y 13 años, ¿no? Muy tímidos, y entonces todo les da como risa, ¿no? Así como ponemos un caso o hablamos de el uso de sustancias, ¿no? Y entonces es jajajaja, son marihuanos, ¿no? Y como esta burla, pero como esta incapacidad también un poco de asumirse, ¿no? Y de como de tener una mirada más adulta, vale la pena decirlo, ¿no? Frente al tema. Versus los que ya están a punto de salir, que ya son adolescentes que han tenido quizás alguna experiencia directa con la sustancia, sea porque la han probado, sea porque están en contacto, digamos, y han construido como una postura allí, sea porque les interesa, les genera más curiosidad, ¿no? Entonces decíamos, bueno, son bastante distintos,
Y entonces valdría la pena que la intervención tuviera en cuenta como esos niveles, esas características, digamos, del desarrollo. Lo otro que encontramos es que habían como sustancias muy particulares, ¿no? Y que el protocolo debería centrarse en esas sustancias que ellos están consumiendo. Porque nuevamente, digamos, nos preguntábamos, bueno, ¿vale la pena hablar de todas las sustancias ilegales? Quizás abrir como una ventana de curiosidad, ¿no? O de qué hablamos, ¿no? Entonces nosotros decidimos centrarnos en las que ellos usaban más. Alcohol, tabaco y marihuana en el primer año, seguro, ¿no? Que era como las sustancias, y cristal, que es metanfetamina, que es muy común en México, y es como el tema. Y para los de cuarto y sexto semestre, abrimos como el horizonte a las clonas, les llaman ellos, que son pastillas psicotrópicas que aquí se consiguen muy fácilmente. En el caso particular de estos chicos, las conseguían en las barberías, ¿no? En las peluquerías de hombres. Y abrimos el tema a inhalables, y cocaína y éxtasis, ¿no? Que son como las drogas de fiesta. Bueno, encontramos como algunos niveles de uso experimental y ocasional, y no encontramos uso, digamos, o sea, uso problemático, ¿no? Tampoco es que el uso experimental o ocasional fuera generalizado, digamos, ¿no? Era más bien, por ejemplo, en un salón de 30, 40 había, sobre todo en el cuarto y sexto, habían 2 o 3, o sea, no, eran pocos. Bueno, estamos hablando del 10%, ¿no? Pero eso también es importante, porque a veces cuando hablamos de drogas pensamos que es un problema generalizado, ¿no? Que todos los chicos están allí. Entonces es importante como también darle su justa dimensión, ¿no? Y compartían los chicos y chicas esta situación de desconocimiento frente a las sustancias, ¿no? Y esta situación de estigma y discriminación hacia quienes empiezan a usar o hacia los compañeros que usan. Y esto, el estigma y la discriminación, nos parecía que era un elemento muy importante porque justamente el aislamiento como estrategia de tratamiento nos parece que es en el equipo pues muy lamentable, ¿no? Porque en vez de ofrecerle a este chico que está en un proceso de desarrollo oportunidades para conectarse, digamos, ¿no? Al expulsarlo de la escuela, al mandarlo a rehabilitación, pues le cortamos otras posibilidades, ¿no? Y centramos como toda su identidad en el asunto del consumo, cuando seguramente este chico o esta chica tiene otras características que la hacen muy especial, ¿no? La hacen persona en general. Entonces, esto, el estigma, la discriminación, nos pareció muy importante. Sobre todo, sobre todo pensando como en esto que encontramos como los contextos de riesgo. Y uno de esos contextos será la soledad de los chicos y las chicas. Insisto en que son jóvenes como de un contexto un poco marginal, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos encontramos con familias en las que o bien estaba la mamá sola o eran papá y mamá o hermanos, pero donde los adultos trabajaban mucho, ¿no? Trabajan para conseguir lo básico, ¿no? Y entonces los chicos están solos, ¿no? Y se enfrentan en esa soledad a un montón de situaciones que no solamente tienen que ver con el momento de su desarrollo, ¿no? Sino que tienen que ver con la violencia. Por ejemplo, en el tiempo que estuvimos en la escuela, 2 veces mataron a alguien muy cerca de la escuela, ¿no? Y bueno, es una situación que no podemos decir que uno esté ajeno a eso, ¿no? No se habla de eso, ¿no? O sea, matan a alguien a una cuadra de la escuela y la escuela no toca el tema, ¿no? Aunque todos chismeemos sobre él, ¿no? Bueno, el asunto de la precariedad económica es importante y ahora con la pandemia, digamos, se hizo mucho mayor. El asunto del bullying, por ejemplo, pero todo esto para hablar, para subrayar el asunto de la soledad, ¿no? Como que hay pocas personas con quienes ellos pueden comentar sus cosas cotidianas, ¿no? Desde sus problemas con la novia a otras cosas que les preocupan, ¿no? El futuro o a una duda en relación con las sustancias, ¿no? Lo otro es que las sustancias están ahí, ¿no? Hay un uso generalizado de sustancias legales e ilegales en los vecinos, por ejemplo, pues insisto, en el barrio hay venta de drogas ilegales. Entonces ellos sí están en contacto con ellas, aunque no hablemos de ellas, ¿no? Bueno, y múltiples experiencias de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Y de abandono.
de abandono del padre, la madre, o sea, pues, jóvenes como en situaciones muy complejas, digamos, que era importante como considerar, ¿no? Y bueno, y entonces hicimos al mismo tiempo como una revisión de la literatura, pues no los quiero aburrir con eso, ¿no? Entonces lo buscamos, hicimos la revisión sistemática, buscamos como unas palabras claves y nos interesaron artículos del 2000 al 2018 y esto era con la idea de ver qué se había sistematizado y de acuerdo con esta revisión académica, digamos que había funcionado y que no, ¿no? Y entonces encontramos, tengo una pregunta, ¿ustedes ven sus rostros o mi presentación limpia? Sí, estamos viendo tu presentación. Lo que pasa es que creo que tienes un poco de problemas con el internet. Entonces, de rato se entrecorta un poco. Ah, ok, perdón, perdón. Bueno, entonces lo que encontramos era que había 4 programas que eran como los más revisados o los más reconocidos y que aparecen como estándares que se reproducen, digamos, en diferentes contextos. Entonces, el más popular era este que se llama DARE, ¿no? Que es un programa de Estados Unidos, hablado por el NIDA, y que tiene todo este enfoque prohibicionista y abstencionista, digamos, de no a las drogas, ¿no? Y esto de los daños, centrado en los daños que hacen las sustancias, ¿no? Y del otro lado del océano estaban otros programas un poco más comprensivos, digamos, que no, digamos el DARE está muy centrado en las sustancias, ¿no? Y ya. Listo, perdón. Y del otro lado, entonces, teníamos como programas como un poco más comprensivos, como este Get Wise, el Healthy Schools and Rocks, que era de Ámsterdam, Países Bajos, y este otro, Escuelas Climáticas, ¿no? Y la diferencia, digamos, con el paradigma, si queremos, del programa era la incorporación de otros elementos, sobre todo de elementos socioemocionales, para no solo hablar de las sustancias, sino hablar de las emociones, que sentimos, cómo lidiamos con las emociones, y de una perspectiva de reducción de daños. Entonces, en vez de decir, y no a las drogas destruyen, es decir, bueno, cuando salimos de fiesta, ¿cuántas latas de cerveza nos tomamos? ¿No? ¿Cómo sabemos que ya estamos bien? ¿No? Y desde esta perspectiva, desde esta dinámica mucho más interactiva, ¿no? De preguntar a los chicos si se dan cuenta cuál es la copa que ya los hizo sentir muy mal, ¿no? Y entonces en la revisión, bueno, esta era como una historia, digamos, que me parece como muy importante. Voy a volver a esta en un momentito. El caso es que cuando mirábamos la evaluación, digamos, de los resultados, lo que encontrábamos era que los modelos de intervención más exitosos se habían enfocado no en la abstinencia, sino justamente en reducción de daños, ¿no? Entonces, si la meta es que los chicos no tomen, por ejemplo, porque digamos, algunas intervenciones estaban centradas en alcohol y tabaco y otras estaban centradas en drogas ilegales. Entonces, esas intervenciones que estaban centradas en el no consumo tenían muy poca éxito, ¿no? Indicadores de efectividad, ¿no? Pero aquellas que estaban dirigidas más a disminuir, por ejemplo, el número de veces que tomaban hasta perder la conciencia, el número de veces que mezclaban sustancias, el número de veces que terminaban en la policía, digamos, por uso, insisto, de sustancias legales o ilegales, esas tenían mucho más éxito, ¿no? Mucho más éxito en términos de que los estudiantes recordaban los contenidos de las intervenciones y en términos de comportamientos, ¿no? Bueno, otras intervenciones que tenían, digamos, evaluaciones muy positivas eran aquellas que partían de las representaciones y percepciones que los jóvenes tenían sobre las drogas y las personas que las usan. Entonces, como que partir de esas ideas que ellos tienen para desde allí abordar el tema era como una práctica recomendada, ¿no? Lo otro era incorporar a los mismos jóvenes en las dinámicas.
digamos que ellos se apropian, esto nosotros lo incorporamos como bajo la forma de promotores pares, ¿no? Entonces nosotros tenemos unos contenidos que queremos dar, nos los imaginamos de cierta manera, ¿no? Pero lo ponemos en diálogo con ellos y ellos nos retroalimentan, ¿no? Con la idea de que ellos se apropien de la estrategia y de esos contenidos y entonces juntos, digamos que juntos nos ayuden a pensar qué cosas podrían funcionar en su salón, por ejemplo, ¿no? Entonces al hacerlos partícipes, pues como que están mucho más abiertos a esto que queremos como incorporar, que ellos incorporen en su vida. Y finalmente, el asunto de la conformación de redes de apoyo social e institucional. O sea, no es solamente hablar de drogas, ¿no? Sino que es un asunto de relaciones y de comunidad. Y entonces trasladar el énfasis de las sustancias, pues, per se, digamos, a pensar en el tema de las relaciones y qué cosas le ofrecemos a los chicos y a las chicas, ¿no? Y en la anterior tenía esta, que ha sido como la historia, con base como en la revisión, identificamos como una historia de los mensajes, de prevención que se ha trabajado en la escuela, ¿no? Entonces, digamos, bueno, no tenemos que olvidar como el tiempo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, ¿no? Hasta los 50, en la preponderancia de las campañas de Just Say No to Drugs, que era solamente dar información, o sea, porque ni siquiera es información, ¿no? Sino que es posicionar este mensaje y no a las drogas una y otra vez, ¿no? En los 60, digamos, con la preeminencia que tuvo la teoría del comportamiento, entonces con esa idea de que si inspiramos temor a las drogas, la gente no va a usarlas, ¿no? Y desde los 80 se empezó a incorporar el componente afectivo, y era pensar en esto, en el desarrollo personal, ¿no? El papel que juegan las emociones allí. En los 90, digamos, pues, se empieza a pensar en esto del fracaso de los enfoques basados en la abstinencia y la necesidad de asumir una perspectiva más de reducción de daños, ¿no? Y la perspectiva de reducción de daños no es que esté peleada con la abstinencia, se reconoce la abstinencia, o sea, se reconoce que todo el uso de cualquier sustancia genera un riesgo a la salud, pero que un mundo sin sustancias, legales o ilegales, es una utopía irrealizable. Entonces que tenemos que vivir en ese mundo y que tenemos que darle a la gente y sobre todo a los jóvenes las herramientas para decidir sobre las sustancias. No podemos seguir permitiendo, digamos, que las únicas personas con las que nuestros jóvenes hablan sobre drogas sean con los vendedores de drogas, ¿no? Porque eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Cuando un joven tiene una curiosidad sobre una sustancia, ¿a quién le pregunta sobre drogas? Por supuesto no a sus papás, por supuesto no a sus profes, a menos que sea alguien muy especial, ¿no? Pero le pregunta a sus otros compañeros, que muy posiblemente tampoco tienen información. Y siempre hay un vendedor muy cerca de ellos, ¿no? Dispuesto a darle la sustancia para que prueben, ¿no? En fin. Entonces, frente a esta realidad, es decirles, bueno, quitémonos el miedo, así como hace unos años, digamos, nos quitamos el miedo a hablar de sexualidad, quitémonos el miedo a hablar sobre drogas y planteemos este tema con ellos, ¿no? Confiemos en ellos y resolvamos un poco como el asunto en este nivel, ¿no? Bueno, en América Latina, digamos, en los 90 hubo una gran reproducción de estrategias basadas en esta experiencia del DARE, ¿no? Y en el 2000 hubo un auge de estos dispositivos comunitarios de prevención, ¿no? Que, bueno, eso es otro tema para hablar, y de modelos de reducción de daños. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en Argentina y en Uruguay han tenido como muy buen desarrollo, ¿no? Organizaciones, pienso como Intercambios en Argentina, tienen un programa muy interesante en escuelas, No te quedes zarpado, se llama, de acompañamiento a los chicos en lugares de ocio. Todo esto es para jovencitos, ¿no? Jovencitos que están que no están en la universidad, ¿no? Sino justo en el nivel básico. Bien, ya la dije. Y entonces, bueno, finalmente llegamos a la propuesta, ¿no? Que le llamamos Bien Puestos, ese fue un nombre que le pusimos con los pares. Entonces, ¿cuáles son las características de la propuesta que diseñamos con base en el diagnóstico y con base en la revisión de la literatura? Primero, que queríamos apostarle a una perspectiva comunitaria en lugar de esta perspectiva más individual.
¿no? Entonces que queríamos trasladar el debate o el énfasis más bien del individuo, ¿no? El jovencito o la jovencita que está usando a la escuela, ¿no? Entonces, insisto, ¿cómo como comunidad escolar podemos pensar el uso de sustancias, ¿no? Enmarcados en esto de cultura de paz y convivencia, ¿no? Es desde allí, digamos, desde donde se nutre el asunto. Siempre pensando en los vínculos, que son los vínculos lo que nos sostiene, ¿no? Y que al final las sustancias y el uso problemático de drogas está atravesado por esta necesidad de conectar, ¿no? De tener algo que nos haga sentir pertenencia, estatus, ¿no? Bien. El otro elemento era esto que está centrado en los derechos humanos. Esto para nosotros era muy importante porque pensamos que operativos como el programa Mochila Segura son violatorios de los derechos humanos, ¿no? Porque criminalizan a los jóvenes, porque generan espirales de exclusión y marginación, que además en el momento del curso de vida en el que están estos chicos, resulta fatal, ¿no? Resulta fatal que lo expulsen de la escuela por estar consumiendo. Por ejemplo, cuando lo que se necesita ese joven es justamente vincularse y ser contenido, ¿no? Y en tercer lugar, la perspectiva o el enfoque de reducción de daños en contraste con el de abstinencia, ¿no? Que es lo que les decía. Bueno, esta Biblia está perdón, son los objetivos. Y entonces, ¿cuáles son las dimensiones de la intervención? Teníamos una parte de conocimientos, que es darle información sobre qué son las drogas, y allí, bueno, les voy a mostrar más adelante como los contenidos específicos, ¿no? Pero es hablar de las sustancias, ¿no? ¿Qué piensan que son las sustancias? ¿Por qué hay sustancias legales e ilegales? ¿Cuál es el nivel de peligrosidad, ¿no? De las sustancias? ¿En qué consisten esos riesgos, ¿no? El otro componente son habilidades sociales, y era habilidades sociales porque sabemos que hay presión de pares, ¿no? Y sabemos que a esa edad es muy complicado a veces decir que no, ¿no? Y entonces hay una parte como de entrenamiento para que ellos pudieran identificar situaciones en las que es difícil decir que no. Es difícil decir que no me meto en una riña, por ejemplo, ¿no? Y esa misma dificultad aparece en el asunto de las sustancias, ¿no? El otro elemento es la autoeficacia, y es enfatizar en que ellos y ellas tienen el control, ¿no? Aún, digamos, si deciden probar una sustancia, ellos pueden no, digamos, no pasar a tener un uso problemático o dependencia, ¿no? El hecho de probar una sustancia no significa que vas a terminar dependiente, pero aún, digamos, ¿no? Si tienes un problema de dependencia, puedes acceder a una serie de recursos que te permitan transitar desde ese momento, ¿no? Entonces, es muy importante para salirse como de esta perspectiva estigmatizante del adicto, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando decimos adicto, le damos una característica o una situación de salud, si quieren, se convierte en definitoria de toda la realidad de ese sujeto, ¿no? Y en segundo lugar, no hay salida de la adicción, ¿no? O sea, eres adicto una vez y ya después eres exadicto, ¿no? Y entonces, pues ya dejaste de ser, no hay control, ¿no? Y aquí el mensaje es, no, tú sí puedes ejercer el control sobre tus consumos, que no tiene que ser consumo de sustancias ilegales, insisto, ¿no? El tabaco y el alcohol están muy presentes en los chicos, ¿no? Y la idea es esto, ¿no? Bueno, y finalmente, el reconocimiento y el manejo de emociones. Porque las emociones pensamos que son como una capa que está atrás del uso problemático de drogas, ¿no? Todos los seres humanos estamos cableados para buscar el placer, ¿no? Y para tener aversión a emociones, entre comillas, negativas. Y las sustancias favorecen, digamos, eso, ¿no? Por eso tomamos alcohol en una fiesta, ¿no? Por eso fumamos cigarro mientras esperamos, digamos, ¿no? Sin embargo, lo que hemos visto, digamos, es que hay muy poca, entre comillas, como educación emocional, ¿no? O sea, se nos ha olvidado como reconocer el cuerpo, ¿no? Esta pregunta de cómo te sientes hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Estás
no sé, estás alegre. Entonces, como que es justamente el reconocimiento de las emociones lo que permite un poco construir una relación distinta con las sustancias, ¿no? Ese es como el énfasis detrás. Bueno, y estos son los componentes, ¿no? Entonces formamos promotores. Teníamos 2 promotores, un hombre y una mujer en cada salón. Y la idea era, por supuesto, que nos ayudaran a manejar el grupo. Que los profes lo saben muy bien, el grupo de 40, 50 jovencitos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, si tenemos 2 aliados, es más fácil. Pero también con esta idea de que los jóvenes se vuelvan promotores de salud dentro de sus espacios, ¿no? Y que ellos adquieran unos conocimientos y unas habilidades que les permitan interactuar con otros jóvenes aún por fuera de la escuela. Nosotros no vamos a ir a la fiesta con ellos, ¿no? Pero ellos sí van a las fiestas o a las reuniones, ¿no? Y entonces es súper importante que ellos sepan, digamos, por ejemplo, que sustancias no se deben combinar, pues es peligroso, ¿no? O porque hay que tomar agua entre una copa y otra alcohol. O qué pasa con el asunto de género, por ejemplo, ¿no? Bueno, era como, y además, porque por esto que les decía como en la soledad de los chicos, ¿no? Esta soledad profunda, ¿no? De no tener a quien contarle las cosas que pasan, ¿no? Entonces, que sí formábamos a estos chicos para la escucha, una escucha que va mucho más allá de las sustancias, ahora, obviamente, ¿no? Podríamos tener quizás comunidades más solidarias, ¿no? Donde, digamos, entrenarnos en el desarrollo de la empatía, por ejemplo, ¿no? Bueno, la evaluación nos interesaba mucho poder evaluar si funcionaba o no funcionaba, qué funcionaba. Pues por eso escogimos unos salones de grupo control y otros salones de grupo experimental. Aplicamos un pretest al inicio, que fue en enero, y pensábamos aplicarlo ahora ya estamos en junio, en mayo, pero esto, digamos, nos quedamos en la segunda ola, entonces no se puede hacer, ¿no? Bueno, la formación de docentes, porque para nosotros era muy importante cómo vinculábamos a los profes, ¿no? En el proceso. Y además la vinculación institucional, ¿no? Porque si estamos hablando de sustancias, entonces también estamos hablando de ocio, ¿no? Y tiempo libre. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué otras opciones tienen los chicos de hacer en su tiempo libre? Más allá, por ejemplo, no sé cómo es en Ecuador, ¿no? Pero más allá de ir al bar, o ir al billar, o a la esquina, ¿no? O, entonces, ¿qué opciones reales hay? Entonces, trabajamos en esto de que el municipio, digamos, fuera a la escuela y le ofreciera cosas a los chicos, ¿no? Teatro, radio, deportes, cosas que a ellos pues les resultara atractivo, ¿no? Y el componente lúdico-pedagógico de la estrategia era porque no era una cosa aburrida como lo que yo estoy haciendo con ustedes de hablar y hablar, sino que eran planear una serie de actividades donde se hablara, la persona que coordina, ¿no? Hablara poco y más bien los chicos se tuvieran que mover, que pensar, ¿no? Y entonces hacíamos talleres interactivos, presentábamos videos, trabajo reflexivo en equipo, concursos, sociodramas y exploración del cuerpo, sobre todo en esta parte de emociones, ¿no? Para ver cómo cuando estoy enojada, hoy cómo me siento hoy. Entonces era muy interesante porque, insisto, esta desconexión, ¿no? De no saber y de no saber dónde se siente la alegría o dónde se siente o cómo se siente la rabia o la frustración. Bueno, y el taller de docentes tenía 3 elementos, ¿no? Uno, ofrecerle conocimientos básicos sobre las sustancias y los riesgos, sobre todo tendiente a romper el estigma hacia las drogas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cada 3 días tomo mucho hasta emborracharme, pero yo no soy alcohólico, ¿no? Pero una persona que usa marihuana una vez a la semana es un adicto. Entonces, como empezar un poco a jugar con esto de cuál es la diferencia entre una y otra y mostrarles información de los riesgos que las investigaciones han mostrado frente al uso de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostrar que está demostrado que el alcohol es mucho más peligroso, por ejemplo, que los ácidos. Y sin embargo, en nuestro imaginario los ácidos son muy peligrosos, ¿no? Y así. Y finalmente darles
una serie de recursos que la comunidad tiene para atender el problema de sustancias cuando se presenta, ¿no? Entonces era ofrecerles como un protocolo de acción, ¿no? Entonces, cuando llegue un chico, se puede hacer, entonces lo primero es identificar, por ejemplo, el patrón de consumo, si es un consumo experimental, si es un consumo ocasional, o si tiene un consumo problemático, de qué sustancia o sustancias, y a partir de eso, entonces le puedes ofrecer A, B, C o D. Y pensamos que con esto, con este mapa, digamos, como que los docentes iban a estar más tranquilos, ¿no? Porque entonces tendrían en sus manos una idea de qué hacer, ¿no? Como cierta sensación de certidumbre, ¿no? Bueno, estos son los módulos, ¿no? Entonces teníamos 4 módulos. El primer módulo sobre drogas y reducción de daños, ¿no? Donde hablábamos de las sustancias que hacían, insisto, acotados como a las diferencias que vimos entre los más chiquitos y los más grandes, ¿no? El segundo módulo era estigma y discriminación, y entonces trabajábamos esto de los roles de género, las expectativas de género, cómo mirábamos al otro, entonces las ideas que tenemos de las personas que consumen, y qué pasa con esas ideas, cómo afecta el estigma y la discriminación. Y como nos encontrábamos que había como una relación entre violencia y drogas, no porque quienes usaran drogas fueran violentos, sino porque habían componentes emocionales similares, como resortes emocionales similares, entonces el asunto de la violencia estaba allí. Por eso esto de la estrategia del cuerpo espíritu, ¿no? Que es como, ante la discriminación, lo que hago es responder a veces violentamente. El tercer módulo era emociones, y el cuarto módulo era esto de presión de pares y empoderamiento, ¿no? Y era darles como algunas estrategias conductuales, cognitivo-conductuales, para que ellos pudieran responder, ¿no? Que supieran cosas muy simples, como qué decir, porque a veces me da mucha pena decir que no quiero tomar más, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué le puedes decir a tus amigos cuando no quieres? ¿No? Y ensayar, ¿no? En las interacciones, como un juego de roles y así. Y finalmente, una vez más, ofrecer esto de los recursos, ¿no? ¿A qué instituciones puedes ir? Y nosotros habíamos hecho un trabajo previo de ir a las instituciones, presentarnos, presentar el proyecto, ¿no? Como para que existiera ya ese vínculo, y entonces no fuera que el chico o la chica llegara solo, ¿no? Sino que estuviera ya recomendadísimo y supiera como de dónde vienen, ¿no? Bueno, y eso es como la presentación. Y el mensaje final es esto de que lo contrario a la adicción no es la abstinencia, es la conexión. Y entonces si queremos trabajar el asunto de las drogas, del uso de sustancias en general, insisto, legales e ilegales en la escuela, tenemos que plantearnos el asunto de los vínculos, ¿no? Y cómo generamos conexión. Pensar en el internamiento, pensar en traer a la policía a la escuela, no necesariamente genera conexión, ¿no? Aumentamos la criminalización de los jóvenes, jóvenes que ya están en contextos complejos, ¿no? De violencia, de soledad. Y entonces la idea es pensar otras estrategias que efectivamente nos permitan conectar, hacer comunidad. Pues muchas gracias.